Hola, Redditeros, bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Hace un tiempo, descubrí que mi pareja me había engañado. Una revelación impactante después de una década juntos. En esos 10 años, jamás había sospechado algo así. Pero resulta que había estado involucrada en una relación intermitente que se extendió por 3 largos meses. El giro de los acontecimientos me dejó atónito. La situación en sí era aún más compleja y dolorosa. La relación en la que se había embarcado fue tormentosa y abusiva. El individuo con el que estaba involucrada se mostró extremadamente manipulador, utilizando tácticas emocionales como amenazas de desvivirme y autolesiones para mantenerla atrapada en una red de manipulación. Vi evidencias de esto con mis propios ojos y no pude evitar sentir rabia por lo que ella había soportado. Mi descubrimiento no fue por casualidad. Las sospechas se habían apoderado de mí y comencé a investigar, lo que me llevó a descubrir la dolorosa verdad. Cuando la confronté con lo que había descubierto, sus lágrimas y súplicas me mostraron cuán arrepentida estaba. Ella afirmó que se sintió atrapada en una telaraña de manipulación y no sabía cómo salir de ella. Según ella, había intentado poner fin a la relación muchas veces, pero el individuo siempre encontraba la manera de hacerla ceder. Las revelaciones sobre su salud mental complicaron aún más la situación. Mi pareja lucha con el trastorno límite de la personalidad, TLP, y el trastorno de estrés postraumático, TEP, debido a un pasado de abuso durante su infancia. Esta amalgama de circunstancias arrojaba luz sobre por qué había caído en una relación tan perjudicial. Parecía que su pasado la había dejado vulnerable a manipulaciones y apegos poco saludables. La verdad era que tampoco estábamos pasando por nuestro mejor momento como pareja. Mi propia incapacidad para estar emocionalmente disponible y mis problemas personales habían generado una distancia entre nosotros. Su inseguridad y paranoia, amplificadas por su TLP, habían encontrado un caldo de cultivo en esta situación. El otro individuo había explotado sus vulnerabilidades, ya que ella se había abierto acerca de nuestros problemas. La lucha de mi pareja por recuperar nuestra relación era evidente. Estaba comprometida en la terapia, tomando clases de terapia dialéctico-conductual, DBT, y estábamos acudiendo a terapia de pareja. Como una medida de transparencia, tenía acceso a su teléfono y había instalado un rastreador en su dispositivo. Mantenía una constante comunicación sobre su paradero y actividades. Aunque apreciaba sus esfuerzos, no podía evitar sentir una profunda sensación de traición. La manera en que la veía había cambiado irreversiblemente. En medio de esta tormenta emocional, me encontré fantaseando con la vida de soltero, una vida más simple y menos cargada de problemas. Sin embargo, también entendía que encontrar a alguien sin problemas propios sería una tarea ardua. A pesar de sus errores, sabía que mi pareja era una buena persona. La aventura en sí no había comenzado por motivos de contacto físico, al menos no inicialmente. Era evidente que la situación estaba plagada de complejidades y matices. Sus lágrimas y su profundo remordimiento eran inconfundibles. Se sentía atrapada en un torbellino de emociones y se veía incapaz de escapar. A medida que me contaba su versión de los eventos, era claro que había creado escenarios mentales para sobrellevar la presión emocional. Aunque las acciones fueron erróneas, parecía que había luchado internamente antes de ceder a la tentación. La situación había sido aún más peligrosa de lo que había imaginado. Ella había tenido contacto físico sin protección y no había considerado incluso la posibilidad de un embarazo no deseado. La prueba resultó negativa, pero me di cuenta de que me había expuesto a riesgos de salud. Era evidente que su estabilidad mental se tambaleaba al borde del abismo. En medio de esta tormenta emocional, una pregunta persistente me acosaba: ¿qué camino tomar? La terapia continuaba y cada día presentaba una lucha interna. La opción de poner fin a la relación de manera definitiva parecía una decisión unilateral que cerraría la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Mientras seguía comprometido con la relación, sentía que siempre tendría la opción de dar un paso atrás si la situación no mejoraba. Era una danza delicada entre el amor y la precaución. En resumen, esta experiencia había dejado en mí una mezcla abrumadora de emociones.
No estaba tratando de justificar sus acciones ni minimizar su gravedad. Cada relación es única y esta historia refleja la complejidad de las relaciones humanas. Me encontraba en un proceso de evaluación constante, sopesando los hechos, las emociones y las perspectivas para tomar una decisión informada. Si has vivido algo similar, sabrás que las respuestas no son sencillas y que cada elección conlleva su propio conjunto de consecuencias. Agradezco cualquier consejo y perspectiva que puedan brindar mientras navego por este mar de incertidumbre y emociones encontradas. La única verdad en este momento es que el futuro sigue siendo incierto, y solo el tiempo dirá cuál será el desenlace de esta historia complicada. Si te ha gustado el video, comenta y comparte. También, estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda para que este canal crezca. Bueno amigos, adiós.